Un material semiconductor es aquel que conduce electricidad solamente en determinadas condiciones. Puede actuar como conductor o como aislante de la electricidad en función de cómo se manipule, porque son el núcleo de la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos. Y es que la economía mundial no podría funcionar sin chips. Todas las tecnologías actuales dependen de esos dispositivos semiconductores. Solamente existe una empresa en el mundo, la neerlandesa ASML, es la que fabrica las máquinas de litografía ultravioleta extrema o la máquina V, sin las que no sería posible básicamente producir los chips más avanzados. Moore observó que el número de transistores de un chip se duplicaba aproximadamente cada 18 o 24 meses, mientras que su coste se reducía a la mitad. El ministro de Finanzas taiwanés, Li Keqiang, pensó que sería buena idea vincular su economía a la de Estados Unidos mediante los semiconductores. Claro, probablemente por este señor, Taiwán sigue siendo independiente, ¿eh? Es verdad que el punto de inflexión real con China se produjo con la llegada de Xi Jinping. Y de aquí es donde surgiría la estrategia Made in China 2025, que pretendía reducir la importación de chips del 85 al 30% en 10 años. El 23 de enero de 2020, la ciudad china de Wuhan se confinó tras el aluvión de casos de una nueva enfermedad, la COVID-19. A ese confinamiento le seguirían las restricciones más largas y estrictas de cualquier ciudad durante la pandemia. De pronto, casi 10 millones de personas se quedaron encerradas en sus casas. Las carreteras y las calles se vaciaron y, salvo los hospitales y los supermercados, todo lo demás cerró. Todo menos una excepción: la fábrica de la Yangtze Memory Technologies Corporation. La razón, que esta IMTC no era una empresa cualquiera, sino el principal fabricante de memoria NAND en China. Los líderes chinos se habían mostrado dispuestos a casi cualquier cosa en su batalla contra el coronavirus, pero nada, ni siquiera una pandemia, les haría renunciar a su mayor ambición: impulsar su industria nacional de chips. Y es que para China, los semiconductores no son un capricho, sino una necesidad existencial. De ellos depende la lucha por el dominio mundial. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la guerra de los chips. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Bueno, para este tema de hoy, tema densito, potente, para estas... Fentanilo geopolítico. Fentanilo geopolítico, efectivamente, más fentanilo para ingenieros, que ahora preguntamos si hay alguno por aquí. Estamos muy bien acompañados porque se han venido hoy con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues encantado, fíjate. Antes la gente en Valencia se iba a hacer la previa universitaria a Benimaclet y ahora se vienen un viernes por la tarde-noche a escuchar un podcast sobre semiconductores. Sí, sí. O sea que fenomenal, encantado de la vida. Pues nada, y también se ha venido Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, un poco asustado, pues hay mucha gente de ciencias, porque hay cosas del mundo de la informática que a mí me superan. Para mí es como ver a Harry Potter haciendo magia en algunos elementos, pero bueno, sí que la parte de política internacional la controlamos mucho más. Segunda vez que además que estamos en Valencia hablando de ciencia. Yo creo que nos van a echar. Hace poco estuvimos en la Politécnica, también hablando de cosas sí. Pero ese era científicas. también relacionado, pero era más... Este os va a gustar, pero es denso, ¿eh? Hombre, claro, no le vas a decir, no os va a gustar, iros ya a casa a cenar, que se os enfría la cena. No, además, quienes nos escuchéis ya estando en casa habréis oído aplausos porque estamos muy bien acompañados. Hoy estamos de nuevo en Valencia, desde la Mutant, en el Festival Pod, un festival de podcasting que nos ha invitado aquí a venir y a contar básicamente lo que nos apeteciese. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Os voy a pedir un aplauso para que se os oiga de nuevo. No sé si habrá gente repitiendo de la Politécnica. Seguramente. ¿Alguien que estuvo en el directo de la Politécnica? Mira, hay una mano por el fondo. Mira, también sí, un par. O sea, hay gente que ya son abonados, básicamente sí. de grada. Pero bueno, que de hecho también estuvimos hace unos poquitos días en Barcelona. Estuvo muy bien, lo pasamos muy bien, en la presentación de Las fuerzas que mueven el mundo, que es el libro que tenemos aquí, el libro que hemos sacado. En vuestra librería de barrio. Eso es, en octubre, hace apenas un mes. Que por cierto, para quien nos escuche aquí o en casa, estuvimos también en Valencia presentándolo, de hecho, sí. Edu y yo, que si nos escuchas también, venga, próximas presentaciones, un poquito de agenda. Alicante, este jueves 13, que es cuando saldrá el episodio. Estaremos por la mañana en la Universidad de Alicante y a las 7 en Casa Mediterráneo, a las 7 de la tarde. Madrid, otra vez,
aquí en Madrid, aunque estamos en Valencia, se dice aquí en Madrid, entonces aquí en Madrid. Miércoles 19 a las 7 de la tarde en Espacio Late. Y nos vamos para el norte, porque vamos a hacer doblete en Asturias. Gijón, martes 25 a las 8 de la tarde en la librería La Buena Letra. Y Oviedo, para no hacer distingos en Asturias, que si no se nos pelean. Miércoles 26 en la librería Cervantes. Y ya, para cerrar noviembre, nos vamos a Sevilla, que mucha gente no había pedido. A ver si venía a Sevilla. Ya vamos a Sevilla, tranquilos, chavales. Miércoles 26 también, a las 7 de la tarde, en La Gata en Bicicleta, que es una cafetería. Muy bonito. Por cierto, Fer, has hablado de la presentación en Barcelona. Sí. Le prometí a la persona que me regaló una cosa maravillosa que Es le iba verdad. a sacar aquí en directo. Pues venga, que muéstralo. Es una bufanda del Pagellà, Sí. equipo de segunda catalana. David no sabía qué equipo Maravilloso. era. No. Vamos Tuve que a- hacer confésalo. trabajo de investigación. Le pillamos a David. Claro, yo como buen friki futbolero Claro. me puse ahí a bichar un poco dónde estaba el Pagellà. Está en Claro. segunda ¿Y catalana. esta gente de quién es, no? Exactamente, pero lo más interesante es que el Pagellà B jugó en cuarta división catalana con el Ronin, el equipo de Ibai Llanos. Ah, O sea que muy ya se llamativo. sabe la alineación. No pasa Pero bueno, nada, ¿eh? aprovechando esto, hago un llamamiento a todas las personas que sean futboleras, que escuchan No es el fin del mundo, Pero a qué que morro. nos regalen, si quieren Te regalarnos regalen. cualquier souvenir, Claro. pues bufandas de equipos de fútbol pues de su ciudad, de su barrio. ¿Esto qué es? Hay que aprovechar aquí. Yo también puedo pedir. El plural de modestia nunca tuvo más sentido, ¿no? Que no os mandéis, que me mandéis bufandas, chavales. En básicamente. vez de postales, bufandas Bueno, de equipo de la ciudad o del barrio. Se abre un poco el espectro de regalos sorteras, sí, de viajes por el mundo, y ahora también bufandas para David. Tú, Eduardo, de momento Yo no te pido. tienes que ganar los regalos porque has estado un mes fuera. Pero bueno, a Valencia también volveremos. Sí, volveremos, Que no caiga la cosa. Vamos al lío, que esta buena gente se ha venido aquí a las 8 y pico de la tarde a oírnos hablar de semiconductores. ¿Qué mejor tema para un viernes por la tarde que los semiconductores? Es súper interesante, o sea, de verdad, os va a flipar. Sí. Vais a salir de aquí a las 10 con No vais a hambre hacer otra y cosa con- en el fin de semana. Exactamente. ¿Por qué, David, hablamos hoy de semiconductores, de microchips, básicamente? Pues aparte por ser un tema súper interesante, mientras te tomas unas copas y Sí. haces previa, Sí. porque son el núcleo de la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos. Y es que la economía mundial no podría funcionar sin chips. Todas las tecnologías actuales dependen de esos dispositivos semiconductores, desde ordenadores a teléfonos móviles, pasando por los vehículos eléctricos, los procesos de automatización de la industria, esas redes de telecomunicaciones o la inteligencia artificial, que está tan de moda ahora. Esa importancia también se extiende a la defensa, y es que los chips son determinantes para fabricar esas armas punteras, pues los misiles guiados, los drones armados, los sistemas de radar de los aviones de combate, todo eso requiere de los chips más avanzados. Por tanto, controlar esta industria es sinónimo de supremacía tecnológica, económica, política y militar. Y además, algo muy interesante de este tema es que la principal industria que mueve nuestro mundo y toda la tecnología global depende de un puñado de actores. Pero cuando digo un puñado es que luego lo veremos, llegamos a uno del que depende todo, ¿no? Eso no es un puñado, es uno. Sí, bueno, pero hay unos Hay que cuantos. ser pero generoso. hay uno que es como la clave de bóveda, ¿no? Vale, vale. Pero bueno, por tener un poco más de datos en la cabeza, según The Economist, Taiwán produce más del 60% de los chips del mundo y más del 90% de los chips más avanzados de todos, sobre todo a través de su empresa TSMC, que esto, en los que nos estén viendo en Lo vídeo. hemos mencionado una vez. Sí, TSMC es bastante importante. Los que nos estén viendo en vídeo, ahora proyectaremos un gráfico para que vean. Quienes están ese- aquí que se lo imaginen. Sí, que son- lo imagináis. No lo puedo enseñar en la tablet. Claro. Pero la cosa es que, del mismo modo, hay dos compañías de Corea del Sur, Samsung, que esa la conocemos Sí, todos, sí, sí. y SK Hynix, que producían ya en el 2021 el 44% de los circuitos de memoria en todo el planeta que se usan pues, para ordenadores, servidores, teléfonos móviles y demás. Y si esto fuera por si esto fuera poco, solamente existe una empresa en el mundo, la neerlandesa ASML, quedaos con este nombre. No confundir con ASMR. eso es No, otra cosa, ASML. Esta empresa es la que fabrica las máquinas de litografía ultravioleta extrema, o la máquina V, con V. Sin estas, sin las que no sería posible, básicamente, producir los chips más avanzados, son las que hacen todo el sistema de circuitos. Sí, los dibujitos, dibujar Exactamente. los circuitos en las Para la obleas gente y de tal. letras, eso, hacer litografía de microchips ahí, es los dibujitos, para que básicamente. tengáis un poco Pero la- bueno. No intentamos ofender a los ingenieros, es nuestra capacidad Perdón, hasta donde llegamos. de conocimiento. Pero es verdad que esto ayuda a entender la importancia de los chips en esa disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. ¿Por qué?
porque los dos países luchan entre sí, pero también por reducir las dependencias externas que tienen y obtener una ventaja competitiva mucho mayor con respecto al otro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que además hay otros países como Taiwán que lo que intentan es profundizar en su hueco para así tener muchísima más influencia dentro de la industria y, por lo tanto, protegerse, ya lo veremos, a nivel internacional. Pero básicamente, en otras palabras, a través de los semiconductores podemos entender todas las dinámicas internacionales de estos últimos 30, 40 años y, de hecho, lo vamos a ir viendo durante todo el capítulo. Así que, ¿de qué vamos a hablar de hoy? ¿Cómo vamos a estructurar este tema? Primero, vamos a explicar aspectos basiquitos de qué son los chips, pues qué son, para qué sirven, cómo se fabrican, qué tipos hay. Después, una radiografía de la industria, qué empresas tenemos, qué países dominan el sector y a continuación ya hablaremos un poco de la evolución histórica, porque veremos que iremos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empieza a crecer, hasta hoy. Y finalmente vamos a tocar un poco la faceta más geopolítica actual, que es esa rivalidad entre Estados Unidos y China, el conflicto con Taiwán y también el futuro de la industria, y tocaremos un poco qué papel tiene Europa en todo esto, ¿sabes? Sí, que aquí hay mucha profundidad que tenemos que analizar. También, como repetimos en muchos episodios, los microchips son el típico elemento que no podrías escucharnos, especialmente en casa, y no podríamos hacer esto, porque al final Que no podemos hacer casi nada. Claro, no, pero que al final los micros tienen microchips, el guión lo tenemos en una tablet con microchips, luego tenemos un móvil con microchips, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por lo básico, David. Básicamente, ¿cómo podríamos explicar, aunque yo creo que mucha gente sí sabe lo que es, pero definir con cierta precisión qué son exactamente los chips, también cómo funcionan, especialmente para la gente de letras, y para qué se usan de manera un poco cotidiana, profesional o ya súper avanzada? Bueno, empezamos fuerte, Fer, ¿no? Bueno, es como una pregunta, así como una matriosca de preguntas. Eso es. Vale, la definición estándar, un chip o un circuito integrado, es una pequeña estructura de material semiconductor, generalmente silicio, que contiene una enorme cantidad de componentes electrónicos, sobre todo transistores, pues para realizar determinadas funciones como cálculo, memoria, conversión analógica a digital, etc. A ver, ¿cuánta gente de aquí sois ingenieros? Ah, pues no hay Ya son tantos. muy Bueno. pocos, ¿eh? Claro, en la Politécnica tenía sentido. Sí, aquí sí, aquí Madre ya mía. se han quedado en casa. Vale. Aún hay un poco de presión, pero Bueno, claro. hay más gente de letras. Tapaos los oídos. Vale, para los que sois de letras como nosotros, un material semiconductor es aquel que conduce electricidad solamente en determinadas condiciones. Puede actuar como conductor o como aislante de la electricidad en función de cómo se manipule. En un semiconductor se introducen millones de interruptores en miniatura que se llaman transistores. Un transistor funciona más o menos como si fuera un grifo. Si está abierto, pues deja pasar electricidad, Vale. y si está cerrado, pues la bloquea. De este modo, un transistor representa información a partir de dos números. Cuando está abierto se representa con un 1 y cuando está cerrado se representa con un 0. Sí. Es lo que se conoce como el código binario. Sí, sí, vaya. sí, sí. Combinando millones de unos y ceros, pues estos chips almacenan y procesan esa información para producir una acción concreta. Pero claro, no todos los chips son iguales. Es decir, no tenemos un semiconductor estándar y demás, sino que hay distintos tipos de semiconductores. Los podemos clasificar atendiendo a el tipo de función que tienen, ¿vale? Por señalar algunos, tenemos, por ejemplo, los chips de memoria, que, pues como su nombre indica, almacenan datos, No engañan a básicamente. nadie. Y aquí hay dos tipos. Los DRAM, que son para el almacenamiento temporal rápido, que esto es, buscas en Google algo, para eso se utilizan. Y luego tenemos los NAND, que son, o memoria flash también, para el almacenamiento permanente o masivo. Ahí irían pues USBs, discos duros externos. Guardar las cosas fotos así. de las vacaciones. Sí. esas cosas. Luego, más allá de las de memoria, tenemos chips lógicos. Su función, procesar los datos para tareas ya un poco más complejas. Se consideran los chips más avanzados porque representan, digamos, el cerebro de los dispositivos electrónicos, ¿vale? Y en esta categoría también podemos destacar dos tipos de semiconductores. O sea, los chips de propósito general y los chips de propósito específico. Los de propósito general están diseñados para hacer muchísimas tareas diferentes, de manera un poco secuencial. El ejemplo más clásico es el de la CPU, conocida por su unidad central de pensamiento o procesador, que es básicamente el componente básico de cualquier ordenador Eso que es, tengamos esto en es casa. el ordenador de casa de Exactamente. pantalla. Vale, ¿Qué vale. pasa? Que luego tenemos los semiconductores de propósito específico. Estos están concebidos para cumplir una tarea concreta. Y aquí encontramos las unidades de procesamiento gráfico, o GPU, que en su origen se diseñaron para renderizar gráficos
gráficos en videojuegos, en la Claro, edición de sí. vídeo, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que a diferencia de los CPU, los GPU se caracterizan por tener una capacidad de procesamiento muchísimo mayor. Es decir, pueden procesar una cantidad masiva de datos de forma simultánea en paralelo. Por eso, hoy en día son estos, los chips GPU, los que se utilizan para entrenar todos los modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Vale, Porque vale, pueden ejecutar miles de operaciones al mismo tiempo, que es algo fundamental para toda la tecnología de la inteligencia artificial, computación cuántica, etc. Vale, o sea, entonces, por resumirlo mucho, es magia. Sí. Porque es como se puede resumir. Para los atletas es magia. Yo hay que tener fe en que ya os lo he funcione. dicho, y hay un punto chimpún. en el que digo, ojalá tener aquí un ingeniero que me explique cómo se guardan. Ya dentro de una cosa de 2 nanómetros, hay guardadas. Pero bueno. Les has invocado porque en otras ocasiones en las que hemos dicho, esto estaría bien que nos lo explicase Nos un han escrito. ingeniero. Y yo lo agradezco, Claro, ¿eh? Se ha encendido una especie de bat señal en el mundo de los ingenieros y nos escriben, oye, cosa que es maravillosa, de hecho lo leemos, a muchos no les podemos contestar porque nos da la vida, pero leemos todas sus opiniones y ahí viene el momento de ingeniero explaining, donde básicamente nos ponen en un buen correo cómo funciona todo, ya digo, muy, muy agradecidos estamos de que nos ilustren un poco más. Una vez sabemos esto, ¿cuál es la radiografía que podemos hacer de la industria de los chips? ¿Cuáles podrían ser ahora mismo los actores más destacados que existen en este sector? Que entiendo que, bueno, aunque sean el puñado ese de una unidad de Eduardo, entiendo que también habrá un mapa, Luego veréis por qué decía yo eso. ¿eh? un mapa más extenso. Sí, ahora lo veremos. Si tuviéramos que hacer un resumen muy breve, muy básico de cuáles son los principales rasgos de esta industria de los chips, diría que se caracteriza por 3 elementos: la globalización, la especialización y la concentración empresarial. Vale. En primer lugar, la industria de los chips es una industria multinacional, porque como vamos a ver ahora, la producción de estos dispositivos semiconductores pues involucra a varios países. En segundo lugar, es una industria muy especializada a nivel tecnológico. Los países y empresas que forman parte de este sector pues controlan o un segmento específico del mercado o una fase muy concreta del proceso productivo. Y en relación con esto, la industria de los chips pues tiende también a la concentración. El nivel de especialización tecnológica y de inversión de capital es tan alto que al final unas pocas empresas son las que terminan monopolizando el sector. Lógico también. Claro, esto genera al final pues varios cuellos de botella, dependencias que ralentizan o condicionan la producción. Como resultado, pues la industria de los chips es extremadamente vulnerable a cualquier interrupción en la cadena de suministro o, claro, también a esas tensiones internacionales. Que de hecho, si os acordáis, aquí habrá gente que también se acordará, hubo bastante tensión con los atascos en el canal de Suez, el suministro de semiconductores. ¿No os acordáis? Cuando se atascó el Sí, Evergrande. cuando en Navidad no había Play 5, Sí, porque pues, pero no había microchips. Yo recuerdo que nosotros sacamos un artículo de por qué te vas a quedar sin Play 5 en Sí, esta sí, Navidad sí, o algo por así. eso, por eso. Y ahora no va a haber GTA tampoco. Ya no. Eso ya no- pero esto no es por De eso, momento. no me lo menciones, no me lo menciones. Pero bueno, partiendo de esto que ha mencionado David, sí que podemos analizar los principales actores de la industria a partir de 2 parámetros, ¿vale? El tipo de chips que se producen y las distintas fases de la cadena en las que participa ese actor, ¿vale? Si miramos a los tipos de semiconductores, vemos que en el caso de los chips de memoria destacan 3 compañías: la estadounidense Micron y las surcoreanas Samsung y Hynix. Estas dominan el mercado de DRAM, mientras que Samsung, por ejemplo, domina el mercado de NAND con cerca del 35% de la cuota de mercado. Que estas cosas me flipan porque, o sea, Samsung es conocida, pero luego hay la típica empresa que no la conoce No, absolutamente Hynix. nadie, que te controla medio planeta. Bueno, ya lo veremos con ASML. Claro. O sea, Sí, ASML lo vamos a ver que es flipante el caso de esa empresa. O pasaba lo mismo con el del tema del silicio, Sí, en sí, el sí. capítulo de la arena, que de repente hay una mina que tiene todo el silicio más puro del mundo. Y es como, ¿qué coño está pasando aquí? Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, la mayor parte de la producción de Micron se concentra en Asia Oriental. Por eso casi todo se produce en esa región. En cuanto a los chips lógicos, que son los que nos importaban también, sobre todo por esa capacidad de computación, la empresa estadounidense Intel, que a todos Sí, nos suena eso por es la conocida. pegatinita del ordenador, ha sido la gran dominadora del mercado de las CPUs para ordenadores personales y servidores. ¿Cuál es su principal competidor? AMD, que también es estadounidense. Sí. O sea, hoy en día casi todos los grandes centros de datos usan los chips de Intel o AMD. O sea, sin sus procesadores, básicamente, la nube en la que tenemos almacenados todos nuestros datos no Que funciona. de hecho, cuando tú te vas a comprar un ordenador, es eso, o el Es que- procesador de Intel o el de AMD. La o sea, pegatina de Intel siempre está. o Por A eso. o B. O sea, cuando lo veáis,
es importante. Pero en el caso de los GPU, que son los semiconductores por los que hay mucha competición, Claro. la realidad ya es diferente. En este segmento, la empresa líder es la estadounidense Nvidia, que ahora creo que ha batido récords en Sí, su, que vale su valor. chorrocientos mil billones de... O sea, es el meme de Stones, así para arriba. Sí, vale, Pues se resume detrás así. ahí tienes a AMD e Intel. Es verdad que también diseña, fabrica unidades de procesamiento gráfico, pero digamos que se ha quedado un poco rezagada, está intentando recuperarse, pero bueno, es Nvidia, AMD e Intel. Y en cualquier caso, lo que ya es evidente, y aquí la gente lo estará viendo, es que las compañías estadounidenses dominan toda la comercialización de chips en el mundo, sobre todo los más avanzados, porque las tres son estadounidenses. Claro. Que me resulta un poco paradójico esto que cuentas, porque siempre con este tema solemos hablar un poco de, jo, qué mal está Estados Unidos con este tema, va perdiendo la carrera tecnológica, pero luego dices, no, es que realmente muchas de las grandes empresas que tienen un peso, casi todas. casi todas las empresas que tienen cierta relevancia en este mercado son estadounidenses. Entonces, no sé si mirando la cadena de suministro, ahí cambia la cosa para poder argumentar que Estados Unidos no está también en esta especie de guerra de competición por los microchips. Pues cambia y mucho, Fer. Sí, ¿no? Es más, no hay ningún país del mundo que concentre todas las fases de la cadena de suministro en su territorio. Y Eso esta idea es es fundamental. superimportante. Todos tienen dependencias y vulnerabilidades. Pensemos que la producción de chips abarca diferentes partes. Tenemos el diseño, la propiedad intelectual, la maquinaria, los materiales, la fabricación y el ensamblaje. Las empresas estadounidenses como Intel, Nvidia o AMD, que mencionaba Edu, acaparan el diseño, las patentes y las ventas de los chips de última generación. De igual manera, casi todos los chips de todo el planeta utilizan el software de 3 empresas estadounidenses, que son Cadence, Synopsys y Siemens EDA, antes Mentor, que es propiedad de la alemana Siemens, pero que tiene su sede en Oregón. O sea, Sí, que también... básicamente está en Estados Unidos. Claro, Eso es. Tampoco es que vaya a ir mañana a la fábrica, pero bueno. Bueno, pero si quieres ir a Oregón, tiene que ser- te vas a ver a los Portland Trail Blazers y te vas también Tiene que ser un a pedazo de ver visita, la fábrica esta. Sí, sí, no creo que te dejen pasar No, así en como Intel, así. en Intel tiene unas medidas de seguridad alucinantes. Yo lo Claro. estuve leyendo y en plan, hay zonas ultra restringidas, no puedes pasar Claro, porque... te fulmina un dron o algo No, así. sí, y en TSMC lo mismo. Claro. Sí, funciona mejor que el Louvre, eso seguro. Estados Unidos, al final, junto a Europa y Japón, pues también desempeña un rol fundamental en ese suministro de maquinaria para fabricar chips. Tenemos compañías como Applied Materials, Lam Research y KLA, que forman parte de un oligopolio de empresas que producen máquinas irreemplazables en el proceso, como las herramientas que depositan esas capas microscópicas sobre las obleas de silicio o las que identifican defectos nanométricos. Imaginaos la precisión que tienen estas máquinas. Incluso ASML, esa empresa de Países Bajos que fabrica las máquinas litográficas V, pues depende de su filial estadounidense, de Cymer, para esas fuentes de luz de sus dispositivos. Sin embargo, y aquí está el quid de la cuestión, el talón de Aquiles de Estados Unidos con los chips reside en la fabricación. Vale, o sea, vale. Ahí está es- el melón. Ahí Ahí es donde se toca hueso. ¿Por qué? Porque la fabricación de los semiconductores a nivel internacional se concentra sobre todo en 2 países, Taiwán y Corea del Sur. Y aquí entra bastante la clave geopolítica y empezamos a entender por qué hay tanta preocupación. Eso es. TSMC y Samsung, que ya las hemos mencionado, Sí. abarcan la mayor parte de esa fabricación. Los taiwaneses se encargan de fabricar los chips que diseñan otros clientes, pues como hemos mencionado, Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm o en su momento también Huawei, la empresa china. Es decir, TSMC, una empresa taiwanesa, territorio que China pretende invadir. Bueno, aquí estamos por lo que estamos. por Exactamente, la pasta. pela es la Entonces, pela, Claro, son pero- estos amigos. Ahí había también ese negocio. ¿Qué pasa? Que al Entiendo que cada final- empresa, Edu, perdona, como que le manda el diseño y Sí, dice, o sea, es que dile, esto es como- niño, hazme esto. Es como, ¿cómo se llaman estos los japoneses que se especializan en una cosa toda su vida? No sé el nombre que tienen. Especialistas japoneses. No, tienen un nombre, que es como toda tu vida se está haciendo este tipo de sopa, ya has perfeccionado la técnica. Vale. Pues Taiwán ha hecho un poco eso con la fabricación de semiconductores. Ellos reciben el plano o el tipo de... De diseño, Sí, los sí, el números, diseño, básicamente. números, fabrican. letras. Entonces, al final te has especializado. ¿Qué ocurre? Que al final, con el tema de Huawei, yo os lo mencionaba, perdón, porque vemos que tanto Estados Unidos como China Ahí está. dependen de Taiwán, en especial de TSMC, para fabricar los chips más avanzados, ¿no? Es decir, no hay otra compañía en el mundo capaz, por ejemplo, tú tienes ahí un iPhone, o algunos tenéis iPhone, de fabricar los procesadores de este tipo de móviles. O sea, que es verdad que una vez se producen ahí ya
se mueven por ese producto de globalización a China para que se ensamblen. Por Claro, eso, sí. acordad, siempre hay mucha pelea. Ya te viene dado. Claro, con esto de ¿dónde está el ensamblaje, la fabricación? Vamos a restringir esto, lo otro. ¿Qué pasa? Que actualmente la mayoría de empresas estadounidenses lo que han hecho es subcontratar la fabricación de sus chips a compañías como TSMC. Claro. ¿Qué pasa? Hay una excepción, y aquí es verdad que lo supieron verse bien hacia dónde podía ir el mundo, y es Intel. Intel, históricamente, sí ha mantenido un modelo integrado que combina desde el diseño a la fabricación en las plantas de Estados Unidos. Y además aquí hay una intrahistoria muy bonita, no me voy a meter en ella, pero es muy chulo cómo dentro de Intel hubo una pelea por vamos a externalizarlo, y el dueño que no, que nos quedamos tradicional, ¿sabes? Muy conservador en eso. ¿Pero qué ocurre? Y ha acabado acertando. Sí, sí, A no, largo plazo. Bueno, es verdad que TSMC le sigue comiendo la tostada en ese sentido con el tema de la fundición. Pero está menos expuesto que a lo mejor otras empresas, claro. Sí, pero al final no, yo creo que estuvo acertado. A ver el tiempo, Veremos. con los movimientos de Trump. Pero luego, más allá de la fabricación, mencionábamos que ese no es el único problema. Está el tema de la dependencia de empresas como ASML, de Países Bajos. Al final, dependes de las máquinas litográficas para poder construir esos chips. Y, por ejemplo, también dependes de Japón para el suministro de materiales químicos, de China también como el principal mercado para poder llevar esos semiconductores. Sí. Entonces, de hecho, durante las primeras décadas del siglo XXI, y esto es muy interesante, China gastó más dinero importando semiconductores que petróleo. Y Ostras. China es uno de los principales clientes. Y China no tiene petróleo, quiere decir que China importa muchísimo Sí, petróleo. sí, pero se dieron cuenta, y ahora lo veremos, que los semiconductores eran fundamentales importantes. para el crecimiento Ostras. económico, sí. Bueno, y entonces, claro, aquí como que todo el mundo depende de alguien, básicamente. Entonces, ¿de dónde vienen estas dependencias? ¿Cómo ha acabado evolucionando esta industria de los chips a nivel histórico para llegar a este punto en el que todo está en manos de unos señores en Taiwán y de unos amables señores en Corea del Sur? Estados Unidos lo ha ido cagando en repetidas ocasiones. Es un poco el Es el resumen. resumen. Sí, podemos De decir hecho, eso. se cuenta bastante bien en este libro, La guerra de los chips, de Chris Miller, que es un poco como la Biblia de la historia De de, los la microchips. industria de los semiconductores. Pero bueno, básicamente el origen de la industria de los chips, tal y como la conocemos hoy, se sitúa al final de la Segunda Guerra Mundial. Vale. En 1947, dos físicos de Bell Labs, llamados John Bardeen y Walter Bretton, inventaron el transistor, que era un dispositivo que servía para amplificar las señales eléctricas y que resultaba mucho más pequeño y fiable que las válvulas de vacío, que era el sistema que se usaba anteriormente en los dispositivos electrónicos. ¿En qué consistía este transistor? Pues eran dos finas puntas de oro que tocaban una pieza de material semiconductor. En este caso era germanio, luego ya se popularizó el silicio. Bardeen y Bretton lo que habían seguido eran las teorías de otro físico, que era William Shockley, que defendía que los semiconductores podían usarse para controlar y para amplificar la corriente eléctrica. Luego estas teorías pues serían la base de la electrónica moderna. Sí, O sea, yo siempre he estado muy de acuerdo con las teorías de William Shockley sobre la... no puedes estar en desacuerdo sobre los porque mira lo que han semiconductores. diseñado, si Claro, no, no tendrías tu efectivamente. teléfono. Claro. Sin embargo, el transistor solamente jubilaría a las válvulas de vacío si se conseguía simplificar y venderse a gran escala, Claro. es decir, si era rentable. Con el objetivo de crear los mejores transistores del mundo, lo que hizo Shockley fue fundar en 1955 Shockley Semiconductor. La verdad es que para el naming no se le ocurrió muy tanto. original. Ya lo cambiaremos luego cuando se me ocurra uno bueno y nunca llegó ese día. No, vendería ¿quiénes lo por 200.000 millones de... Exactamente, y ya está. y Shockley pues, Quienes se lo compró cambiaron otro yate. fueron algunos de sus trabajadores que 2 años más tarde, 8 de sus ingenieros concretamente, abandonaron la compañía y crearon su propia empresa que era Fairchild Semiconductor. Y a estos 8 traidores se les atribuiría el mérito de fundar Silicon Valley. 8 traidores que se les llamó así, no es que tú Sí, les sí, no, consideres no, los real, ocho los ocho traidores. Sí, traidores. bueno, les Claro. llamó así Shockley, poco resentido el hombre. Sí, sí, efectivamente, el perdón a lo mejor no era una de sus principales virtudes. Sí, le faltó decir rata inmunda, Claro. animal rastrero, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, se les atribuye el mérito de fundar Silicon Valley, el Valle del Silicio, allí en California, en el Valle de Santa Clara, y este término que acuñó el periodista Don Hoefler en 1971, pues hacía referencia a la concentración en esa zona específica de empresas que estaban especializadas en la fabricación de dispositivos semiconductores, cuyo componente principal pues es el silicio. Que esto ya lo contamos en el episodio, no sé qué número es, el de la ideología de Silicon Valley. Ahí Sí, contamos cuál es cierto. el origen Es verdad. Ese capi está muy de chulo. todo el asentamiento de empresas en esa Eso zona. es una buena porque- fumada.
Sí, a pero, nivel teórico, ¿eh? Sí, pero ese capi también tiene que ver, luego lo veremos, con la relación que ha tenido toda esta industria con el Pentágono. Claro, y hombre, como sí, sí. Anda cuando que no quiero ha lo habido- público, quiero lo público. Y luego me voy a lo privado. Claro. Pero bueno, más allá de ese tema, estos 8 traidores, estos serían determinantes en todo el desarrollo de la industria. Y aquí hay 2 nombres muy importantes que son Gordon Moore y Robert Noyce. Y en esa carrera por simplificar todos los transistores, Noyce empezó a grabar múltiples transistores sobre una pieza de silicio. Esto lo hizo un año después de que Jack Kilby, un ingeniero de la Texas Instruments, enlazara varios componentes electrónicos en un único bloque semiconductor. Y así empezó a nacer el circuito integrado o, como se conocería popularmente, el chip. Es decir, esta gente sentó las bases de cómo serían los semiconductores del futuro. Qué gente tan lista, ¿eh? ¿Qué pasa? Que al ser de menos tamaño, al haberlo compactado todo, consumían menos energía, por lo tanto los chips se podían destinar a muchos más usos. El inconveniente era que producirlos es verdad que resultaba muy caro. Claro. Así que, ¿qué pasa? Necesitaban un mercado para comercializar este producto, tener ingresos y poder seguir desarrollándolo. ¿Cuál sería el mercado inicial en periodo de Guerra Fría de una tecnología puntera? Pues los cohetes y las armas. El mercado era el Pentágono, El básicamente. mercado del Pentágono estaba ahí. Pues efectivamente. ¿Y qué pasa? Al final, pensemos en el contexto. Estados Unidos estaba luchando con la Unión Soviética también por la supremacía tecnológica. Esto se empieza a desarrollar en un periodo en el que acababan de lanzar el Sputnik 1 en el 57, Sí. Washington estaba impulsando toda la carrera espacial, así que el primer pedido de chips para implementar vino de la NASA para todo el programa Apolo. Que además en ese momento Estados Unidos tiene es el efecto Sputnik, ¿no? Sí, Que el se llama Sputnik. de, ostras, Nos quedamos atrás. Los rojos estos nos están ganando la carrera, tenemos que empezar a ponernos las pilas para ganar a Sí, los además tiros yo creo que comunistas. junto con el tema del desarrollo nuclear, de la bomba nuclear, yo creo que ha sido de las mayores inversiones que ha habido en... Claro, Sin claro. duda, ¿sabes? yo creo que es el momento Hostia Workbook de Sí, Estados Unidos totalmente, ahí, sí. nos comen la tostada. Sí. Y además fue ahí cuando, por ejemplo, vimos cómo ya el Departamento de Defensa estadounidense Sí. se metió de por medio, a esta empresa, Texas Instruments, le empezó a encargar el desarrollo de chips que luego se usarían en el programa de misiles Minuteman II. Entonces, es verdad que, por ejemplo, hay otra cosa, Noyce, el otro nombre que os he dicho que os Sí. quedarais con él, no quería este hombre depender de los contratos del Pentágono. Es decir, tampoco le molaba tanto que toda la industria y su tecnología dependiera de ahí. Él, de hecho, creía que los chips podían acabar convirtiéndose en un producto de consumo masivo, como lo que hoy en día tenemos. Este Claro. señor creía en un mercado de los semiconductores como el que hay. Pero es verdad que dependía de abaratar costes. ¿Cómo lo hizo? Aumentando el número de transistores y su capacidad de procesamiento mientras iba reduciendo el tamaño. Es decir, es muy caro, vamos a ir concentrándolo, con eso aumentamos la capacidad de procesar y por lo tanto iremos ganando más dinero. Básicamente. Claro, que ahí Noyce fue visionario en decir, los ordenadores del futuro no serán como este armario empotrado. Como en, ¿habéis visto Mad Men? ¿Cuánta gente aquí ha visto Mad Men? ¿Cuántos habéis bueno, escuchado el Hay capítulo de Mad Men? bastantes Sí, sí, sí. manos, ¿eh? En Mad Men hay una temporada en la que meten las... Ya bastante avanzada, que Sí, meten un meten un ordenador y ocupan toda la sala de los creativos. Pues, Claro. imagínate, tenías ese tipo de computadoras, Claro, ¿sabes? y ahora tenemos pues un ordenador en la palma de la mano, Sí, básicamente. Que el otro pana de Noyce es Moore, que entiendo que es el de la famosa, hasta cierto punto famosa, ley de Moore. Sí, en el entiendo. mundo de los semiconductores es bastante famoso. No te equivocas, Fer. Es el mítico que da El nombre mítico, a la eso es. ley de Moore. Conocidísimo. Conocidísimo, efectivamente. Estaban los Beatles y luego Y estaba Moore, Moore también. efectivamente. En 1965, Moore observó que el número de transistores de un chip se duplicaba aproximadamente cada 18 o 24 meses, mientras que su coste se reducía a la mitad. Era un win-and-win. O sea, esto es básicamente que la velocidad de procesamiento, por así decirlo, la capacidad de procesamiento de cada chip se duplicaba, o sea, crecía exponencialmente al tiempo que se reducía el costo. O sea, esto era una pasada. Claro, esto significaba que los chips se iban volviendo cada vez más potentes, más pequeños y más baratos a un ritmo exponencial. Con ello, la ley de Moore se convirtió en un dogma para todas las empresas del sector. Si querían que su negocio fuera rentable, tenían que mantener ese ritmo de innovación y de miniaturización de los chips. Y de ahí en adelante, pues la ley de Moore ha marcado todo O sea, el yo he de decir desarrollo. Que a mí la ley de Moore me parece un poco Eduardo Matz, porque evidentemente vas a llegar a un punto que eso...
Pues creo que hasta ayer por la tarde se sigue cumpliendo. Sí, no, si el problema es eso, pero yo digo, es que es imposible que siga. Y lo peor es que la siguen cumpliendo. Y Moore estará en plan de su tumba, sujétame el cubata. Sí, yo lo sabía. Ni el propio Moore se esperaba que durara tanto y que estuviera vigente durante tanto tiempo. Pero luego David, hablaremos vale, de luego ello, de la hablaremos de vigencia ello, de la ley perdón. de Moore. Lo cierto es que ha marcado el desarrollo tecnológico de los semiconductores hasta nuestros días y le ha ido bastante bien. Por lo menos ha pasado la historia. Moore. Sí. Y Moore y Noyce predicarían con el ejemplo. ¿Por qué? Porque en 1968 ambos se marcharon de Fairchild, cansados de no poder comprar acciones de la compañía porque veían que eso tenía tirón, y fundaron uno de los gigantes estadounidenses de la industria, Intel. Ahí está. Y con ella crearon el Intel 4004, que es el primer microprocesador comercial de la historia, que sentó las bases de esa computación moderna y con ello pues abrió el camino de esa era digital. Sí, que a lo mejor ese primer microprocesador le llamaba micro y era como una tortilla enorme, de patatas, sí, o algo así. pero- Bueno, Pero no era tan grande. A ver, comparado con lo de ahora, que Claro. son 3 nanómetros, pues bueno, pero no era tan grande. Tú lo ves y dices, Claro, no es esto grande es- esto. claro. En la época sí. Que antes Sí, hemos sí, estado sí. mirando cuánto de diferente. Que era un pelo humano. Sí, en hemos relación estado, al- antes de bajar, como ha dicho, hemos confirmado lo de los 3 nanómetros de David, hemos dicho, ¿esto cuánto es? Claro. Y hemos estado intentando ver cuánto mide un pelo, y un pelo es más grande que 3 nanómetros. Claro. O sea, es que que para no la gente sé. de letras, nanómetros no suena muy poco. Es una pero 1000 claro, millonésima parte de un. Yo es que el sistema métrico lo Sí. dejé hace tiempo ya. Claro. O sea, Pero bueno, no nos metamos en camisas de 11 varas porque lo que está claro es que en estos años Silicon Valley se consolida claramente como esa referencia en la industria de los chips. No sé si en este contexto la Unión Soviética pudo competir con las empresas estadounidenses. Pues la verdad es que no, y esto es una historia súper interesante porque no pensemos que los soviéticos se quedaron de brazos cruzados mientras esto pasaba. La URSS intentó replicar el modelo de Silicon Valley, de hecho construyeron su propia versión del Silicon Valley, no le pusieron un nombre tan chulo, lo llamaron Zelenogrado. Bueno, nombre Bueno, chulo, tiene aura, Zelenogrado, ¿eh? claro. Zelenogrado. Silicon Valley. Yo cuando dije, bueno, vale, sí, esto, para que lo sepa la gente, lo desarrollaron a las afueras de Moscú y pretendía básicamente ser el principal centro de desarrollo de electrónica, de dispositivos de semiconductores para la Unión Soviética y todos los países soviéticos del mundo. De hecho, incluso la KGB, la Agencia de Inteligencia Soviética, desarrolló una división que se llama la Dirección T para adquirir equipamiento y tecnología occidental y así perfeccionar todos los dispositivos de circuitos O sea, integrados. adquirir es robar, básicamente. Sí, entiendo. era eso. O sea, en la Guerra Fría, igual que ahora, es Sí, un poco sí. así. Pero ¿qué pasa? Y esto es lo divertido del mercado de los semiconductores, que el principal problema era que su estrategia de espionaje y de copiar lo que hacían los estadounidenses no funcionaba con los semiconductores. ¿Por qué? Porque la complejidad y la especialización del proceso productivo dificultaban mucho replicarlo. Y a ello, además, se les añadían las dificultades y las limitaciones que tenían los soviéticos para adquirir toda esa tecnología. Porque los países occidentales, por supuesto, en esto prohibían bastante transferir muchas de las tecnologías a los estados socialistas, Hombre, incluidos. sea. Por lo que fuese, claro. Claro, pero ¿qué pasa? Que además, o sea, todo esto, imagínate, que consiguen los planos para poder replicarlo, se le suma, y también la maquinaria, que cuando se hacían con ello y empezaban a producirlo, esos planos ya se habían quedado obsoletos por lo rápido que se estaba desarrollando toda esa tecnología en Estados Por Unidos. la ley de Moore, básicamente. Básicamente. Entonces, eso es. Lo Sí. que hacían era darles a los soviéticos el iPhone viejo sí, para decirle, claro. mira, uy, qué Tú robabas potente el es plano y esto. decías, pero a lo mejor robar ese plano te había costado 1 año y medio. Ya. Y con la ley de Moore habían conseguido reducir eso por 3. Claro, y que cuando tú lo replicabas ya estaba eso Entonces, al pasadísimo. final era un poco la pescadilla que se muerde la cola y poco a poco se fueron quedando atrás. Claro. Sí. Claro, era como el meme este de un tío en el podio celebrando ahí eufórico y resulta que está tercero, Sí. ¿no? Pues era un poco eso. Y esto pues fue determinante en el desenlace de la Guerra Fría, porque tras la hecatombe de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, Washington se percató de que su victoria frente a la URSS no pasaba por fabricar más tanques y aviones que Moscú, sino por crear armas de mayor calidad. Y eso pasaba también por incorporar esos nuevos chips al armamento militar estadounidense. De este modo, el Pentágono recurrió a Silicon Valley para ganar la Guerra Fría. Eso es. Esos circuitos integrados pues, permitieron a Washington desarrollar armas de precisión como los Paveway, que eran bombas guiadas por láser, o los famosos misiles Tomahawk que ahora quiere Sí, Ucrania. todavía siguen por ahí vivos. Sí. Claro, y que están tan de moda ahora mismo en el debate. Los dispositivos semiconductores pues, le dieron a Estados Unidos esa ventaja tecnológica definitiva. La Unión Soviética no fue capaz de desarrollar una industria de chips
que fuera lo suficientemente avanzada como para seguir ese pulso de Estados Unidos. Porque la URSS al final podía producir en gran cantidad, pero no con la pureza y con la calidad que requerían los chips. Esa desventaja, de hecho, todavía la podemos ver hoy en día con Rusia. De hecho, la Federación Rusa, a día de hoy, carece de una industria de chips desarrollada. Casi todos los importa de otros países, fundamentalmente de China, y esa producción se externaliza a fabricantes como TSMC. Esta dependencia de la tecnología extranjera explica por qué el ejército ruso sigue dependiendo mucho de armas sin navegación de precisión. Por poner un ejemplo, durante la intervención en Siria se descubrió que el 95% de los proyectiles lanzados por Rusia no eran guiados. O sea, Es decir, esto es que te tiras el pepino y donde caiga. O sea, es así. Así a ojo. O sea, más o menos calculas, pero que no tienes una... O sea, a mí esta cifra me voló la y cabeza. estamos hablando de hace menos de 10 años. Claro, o sea, que ahora estamos habrá hablando de mejorado, Siria, ¿eh? pero eso O sea, sí que no es que no los tuviesen, pero a lo mejor no los querían emplear para eso porque su Claro, stock era limitado. que probablemente entonces, en Ucrania sí los han utilizan utilizado, más, claro, eso es, pero que tampoco tienes una extensión enorme de sistemas. Pero que al final es algo que te refleja que ahí Moscú tiene un problema muy grande, que lo viene arrastrando en la Guerra Fría y que, por supuesto, no lo ha solucionado. Y aquí hay otra cosa que pensamos que, bueno, si es aliado de China, que se los cedan. Pero ojo, porque a China tampoco le interesa ceder tecnología. Ah, no, claro. O sea, China y Rusia se llevan bien ahora. Claro. Son rivales geopolíticos por la posición que tienen al final. Sí, totalmente. Este es un factor determinante en la Guerra Fría. Es cierto que a Estados Unidos le aparecen competidores rápidamente. Vamos a hablar de ellos, pero antes toca hablar de nuestro famoso testimonio. Es verdad. Testimonio. Ya se lo sabe. Hoy no sé ¿lo dice cuál. ahí la gente? Yo hoy No. no sé cuál traes. Eso lo sé yo también, porque tú eres protagonista de este testimonio. Ah, Entonces lo tengo aquí en el móvil. Para por que eso tú no lo has pegado, por eso vale. no lo he Es que pegado. siempre a mí me gusta leerlo antes de entrar, digo, a ver Claro, qué cuenta la por- gente. Yo, y no- sabía que lo ibas a leer, entonces Este es tremendo, ¿eh? Sí, Qué esto es tremendo. cabrón. La gente va a flipar. Nos dice. Aquí detenido de repente. No, sé. Pero bueno, oye, que apareces y así también descubres un poco en qué sitios estás. Nos dice, hola, me llamo Ángel y llevo tiempo escuchándoos, pero sin echar nada en la gorra. No puedo enviaros ningún souvenir cutre, ya que aunque me encanta todo lo que tenga que ver con la RI, no me gusta viajar. Ahora, mira, un ofrecimiento. Si queréis, puedo enviaros un bote de miel de mis abejas para la reacción encantado. Not bad. Pues es un temón el tema de las abejas, ¿eh? No, Eduardo, antes querías que tragasen cosas, pues tienes un bote de miel como Winnie the Pooh. Yo tomo mucha miel. Claro. O sea, de momento tienes que contentarte con miel del bueno de Ángel. Nos dice, el caso es que hubo una especie de revelación que me empujó a suscribirme. Una noche hace unos días, tras ver Oppenheimer, gracias Alba, soñé que iba en el metro. Vivo en un pueblo, pocas veces en mi vida me subí en uno. Y apareció un hombre enorme que se presentó como Eduardo Saldaña y empezó a recitar poemas que yo relacionaba con el zoroastrismo. Muy emocionado al principio y fuera de sí al final, cuando yo ya solo gritaba ¿zoroastrismo o barbarie? Al despertar, contrariado, decidí buscar en internet alguna foto de Eduardo Saldaña. Y desde luego que no era la misma persona. Bueno, O sea, ahora mismo tienes una especie de Freddy Krueger por ahí, que se llama como tú. Y nos dice, después de esto decidí suscribirme. Pero sumado a que vuestro trabajo... por el miedo a que volviera a aparecer. Claro. El Por Eduardo, favor, decirle a Eduardo Saldaña Claro. que salga de mis sueños. para Ángeles, el Eduardo Saldaña de mis sueños no existe, pues el Eduardo Saldaña de tus sueños está ahí. Dice, después de esto decidí suscribirme, pero sumado a que vuestro trabajo me parece muy interesante, brillante y súper necesario, además de que me caéis estupendamente. Un abrazo a todos los que hacéis posible. Así que, bueno, quizás se ha suscribido mí, como impuesto revolucionario para que no vuelvas a aparecer Claro, en sus sueños. yo aquí iba a decir, lo que más me preocupa no es aparecer en el sueño de alguien, bueno, en el metro, en el sueño de alguien, es que esa persona tenga poemas que asocia con el zoroastrismo. Sí. O sea, me parece lo más random y friki del universo. Bueno, yo creo que... Yo no he leído sobre el zoroastrismo, no tengo ningún poema que yo asocie al zoroastrismo. Que no tú tienes sepas. sonetos ahí ni nada. Claro, que tú sepas. Ángel tiene claro Yo puedo que- prometer a la audiencia que no voy a aparecer en muchos sueños, algunos sí. Bueno, aquí es la Ya verás esta noche. Ha dicho un hombre muy grande, no muy gordo. Y eso está bien. O sea, no sé, he dicho, bueno, bien. Ángel, ¿me imaginas grande, voluminoso? Sí, bueno, si ese es el matiz con el que te quedas de toda esta historia, Que he Me dicho, parece lo soy- menos verosímil de todo, ¿eh? adelante. he dicho, digo, ¿qué dice? Claro, pues nada, ahí estamos abriendo una senda de marketing onírico, básicamente. Pero ahora se descubre que en realidad me dedico a seguir a los oyentes. Claro.
Y que tengo esa faceta. Que tenemos un satélite básicamente metiéndole sueños a la gente para Claro. que se suscriban. Es básicamente como anuncios de Blade Runner. Pero bueno, que siempre es importante. Aquí hay suscriptores de Es Eon. verdad. A ver si hay algún. Mira, ahí a él. bueno, te bien. matan. Muy bien, así me gusta. Bueno, yo yo creo vais que a no soñar sean por- conmigo hoy. Los que no os habéis suscrito, hoy apareceré en vuestros sueños. No creo que se hayan suscrito porque va- aparezcas en sueños. Tienes trabajo, porque hay mucha gente que no está suscrito, o sea que te va a tocar rollo Papá Noel. Pues nada, que si no estáis suscritos, pues suscribíos porque es importante el trabajo que hacemos en EON y ayudáis por eso a que Eduardo no aparezca en vuestros sueños, que siempre es un incentivo bastante importante. Esto es No es el fin del mundo. Vamos con nuestro querido Silicon Valley, porque, como hemos dicho, muy rápidamente le aparecerían competidores, que no serían ya la Unión Soviética, que había hincado la rodilla, en esto de la industria de los chips. ¿Quiénes son los rivales que le aparecen a Estados Unidos? en Pues esto? aquí empieza toda la historia de cagadas estadounidenses en la industria de los chips, básicamente. Porque el principal competidor que le sale es Japón. ¿Qué Vale. pasa? Que las empresas japonesas amenazaron la supremacía de Estados Unidos en el sector a principios de los años 80. Pensemos que años atrás Japón se había integrado muchísimo en la industria estadounidense de los chips con el visto bueno de Washington. Es decir, Washington le abrió la puerta a la industria de los semiconductores, al que acabó convirtiéndose en uno de sus principales rivales y competidores. Luego veremos que se repitió. Para Estados Unidos, al final, Japón, en esa época, tras la Segunda Guerra Mundial, de hecho lo visteis en el capítulo de Japón, Eso yo te iba a creo, decir, Sí, que sí, esto sí, en claro. el episodio de lo que nosotros llamamos Japón 2 Sí. lo contamos. era un aliado estratégico en todo el Indo-Pacífico. El crecimiento económico de Japón era muy importante para que el país se quedara vinculado a Occidente y no mirara hacia China, la Unión Soviética, Corea del Norte, todo ese eje socialista que teníamos. ¿Qué pasa? Que con esa lógica las autoridades estadounidenses dijeron, vale, pues tenemos que respaldar el desarrollo tecnológico japonés. Y al mismo tiempo, las empresas estadounidenses habían empezado ya con todo ese proceso de deslocalización industrial hacia la región de Asia-Pacífico. Estas empresas, ¿qué pasa? Que se habían percatado, como bien sabemos, que para reducir los costes de producción no bastaba con disminuir el tamaño de los semiconductores, sino que también necesitabas mano de obra más barata. Claro. Y además, tras la catástrofe de la guerra de Vietnam, los gobiernos anticomunistas de todo Asia-Pacífico ya no podían confiar en Estados Unidos para la defensa. Entonces, ¿qué pasa? Necesitaban nuevos incentivos para generar empleo, estimular el crecimiento económico y también, de alguna forma, ligar su economía a la de Estados Unidos y así garantizar su seguridad. Es decir, oye, defiéndeme, porque si no Porque me dependes defiendes… de mí, ¿no? Exactamente, Claro, que eso ahí tenemos un buen ejemplo posterior y que es Taiwán, que ahora lo veremos. De ese modo, ¿qué pasa? Que vimos cómo se empezaron a abrir las primeras fábricas de chips en Hong Kong, en Malasia, en Singapur, en Corea del Sur, en Taiwán, y poco a poco se fue Que, asentando de todo hecho, esto. estos son los que se llaman tigres asiáticos, ¿no? Justo, Que, o sea, que claro, viene claro, un poco pero por eso. empezaron un eso poco es. por ahí. Claro, claro. Y de hecho, el caso de Taiwán, como decía Edu, era especialmente delicado porque a principios de los 70 pensemos que Estados Unidos se acercó a la República Popular China e incluso Pekín terminó quitándole a Taipei el asiento de China en Naciones Unidas. Sí. Hasta Sí. entonces… Recordemos que la República de China, que es el nombre oficial del Estado de Taiwán, se había considerado el representante legítimo de China en Naciones Unidas desde el final de la Guerra Civil en 1949. En ese contexto, el ministro de Finanzas taiwanés, Lee Kuo-ting, un máquina, Buenísima pensó… persona. Pues era bastante bueno el tío, porque pensó que sería buena idea vincular su economía a la de Estados Unidos mediante los semiconductores. Claro. Washington tal vez no tendría demasiado interés en defender Taiwán, pero sí en proteger su producción de chips. Dice, Claro, ah, Que amigo, probablemente por este señor, Taiwán sigue siendo independiente, ¿eh? O sea, más allá de también la capacidad militar china, pero Sí, que desde Si luego este ahí- señor ahí no hubiera encontró dicho, un vamos a vínculo abrir- en tener atada a Estados Unidos. exactamente, o sea, Claro. no poco, eso poca es. broma. Y de hecho, a partir de aquí surge lo que se conocería como el escudo de silicio taiwanés. Esa idea de que la industria de los chips se convertiría en una de las grandes bazas de Taiwán para disuadir a China ante una hipotética invasión. En cualquier caso, la idea de fomentar el desarrollo tecnológico de Japón pues le salió rana a Estados Unidos Que porque
Claro, las compañías japonesas como Sony, Toshiba, Fujitsu le arrebataron cuota de mercado a esas firmas estadounidenses, sobre todo en esos sectores que estaban destinados al gran consumo, como por ejemplo la DRAM. De hecho, en 1986 Japón ya había superado a Estados Unidos en número de chips producidos y fabricaba el 70% del equipo litográfico mundial. O sea, que era Es una gran locura, amenaza. Sí, sí, que esto es lo que contamos, es el episodio 225, el de Japón, pero es lo que contamos en ese momento, que esto no hace tanto que ocurrió, quiero decir que No. hace 30, 40 años, Sí, que sí. no estamos hablando del siglo XIV. Y entonces, ¿cómo consiguen los japoneses en ese momento amenazar esa supremacía de los microchips, esa supremacía tecnológica de Estados Unidos a través de estos semiconductores? Pues hay 3 factores y quedaos con ellos porque luego vamos a ver que se replican y se han replicado en países como China. El primero fueron las cuantiosas ayudas y subvenciones del gobierno japonés. ¿Qué pasa? Que, como ya comentasteis en ese episodio, Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, tenía por constitución prohibido el tener unas fuerzas armadas propias. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le permitía pues, invertir en otras áreas de su economía. Y ahí fue una de ellas el proceso de industrialización tecnológica. El segundo factor, el proteccionismo, ¿vale? Las empresas japonesas podían vender sin problemas en el mercado estadounidense, pero ¿qué pasa? Que las firmas estadounidenses apenas podían acceder al mercado Esta es la japonés. queja, o sea, quitas Japón por China y es Y la es queja de Trump literal. desde hace Sí, 10 sí, sí. años. Claro, pero ¿qué pasa? Que uno de los grandes consumidores de chips en Japón, que era la empresa de telecomunicaciones NTT, o sea, compraba casi exclusivamente a proveedores nacionales. Es decir, era un mercado muy, muy, muy protegido. Claro. Y luego el tercer factor y el más importante eran los bajos intereses que tenía Japón. Las compañías japonesas al final se beneficiaban un montón de sus enormes depósitos. O sea, los bancos japoneses les daban créditos tremendos y eso estaba bastante potenciado por la cultura del ahorro que había en el país, entonces había una liquidez para ello, conseguías una financiación muy barata y, aun endeudándose más que las empresas estadounidenses, podían competir con ellas. ¿Qué pasa? Que para los americanos el coste de financiación para las compañías era muy alto, entonces también competías a nivel financiero con las empresas japonesas. Claro, imagínate, financiación muy barata, casi ilimitada, podías endeudarte, no tenías que responder a resultados. Digo, Y que así es le fue. deuda interna y no deuda externa, que eso también es importante Claro. para Japón, que tú no le debes a un país de por ahí, sino al vecino al lado, básicamente. Luego lo que pasó después no te sorprenderá, pero iremos más adelante a ello. Me hicieron muy buenas cuentas. Claro, además las empresas de Silicon Valley también acusaron a sus competidoras japonesas de robar propiedad intelectual y de espionaje industrial. De hecho, uno de los casos más polémicos, a mí me encanta esta historia, fue el de la compañía japonesa Hitachi, Sí. que aprobó unos pagos a la consultora estadounidense Glenmark para obtener secretos industriales. ¿Qué pasa? Que Glenmark era una sociedad pantalla y sus empleados pues eran agentes del FBI. Bueno, Así ¿a que quién no le ha pasado? no le Claro, salió ¿Quién por no? por bien supuesto, el tema. tome. Claro. Tome toda esta pasta. Y la furgoneta de pizza con una antena en el tejado siempre al lado de la sede de Hitachi, básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, no le salió muy bien. En cualquier caso, ya hemos visto con la Unión Soviética que el espionaje no era suficiente para desarrollar una poderosa industria de los chips. Y en este caso Japón sí que lo hizo. O sea, que había otros factores detrás. Sí, que los japoneses, al contrario quizás que los soviéticos, sí le daban al tarro y encontraban un poco la forma en la que competían Bueno, a ver, de tú también, a tú. no es que le con dieran, Estados o sea, Unidos. los soviéticos le daban al tarro. Sí, ¿sabes? pero nunca consiguieron ese nivel de innovación que los japoneses sí quizás Porque tenían como mucho más integrada en su economía. no tenían la financiación que podía tener Japón y eso también te ayuda a competir. O no habías tenido todo el apoyo estadounidense a nivel tecnológico. Sobre todo es tampoco. más el tema de acceso a Claro, tecnología. fuiste externalizando y Japón dijo sí, para acá. Y Bueno, se puso la cuestión es que, claro, aquí Estados Unidos empieza a tener un problema y entiendo que le ve las orejas al lobo. ¿Cómo reacciona Estados Unidos? Porque, bueno, pues eso, es que no le haría ni pizca de gracia que los señores estos a los que habíamos, lo dijimos en otro podcast, los que habíamos nuqueado hace 60 años nos empiecen a ganar a nivel económico, vamos, y que nos estén pasando por la derecha. Pues no les hacía mucha gracia. Claro. De hecho, Estados Unidos temía depender de los chips japoneses como había dependido en su momento del petróleo saudí o de Sí, Oriente Próximo. sí. Recordemos que en 1973 Estados Unidos había sufrido los efectos de ese embargo petrolero Sí, decretado justo. por los países Sí, sí, de la sí. OPEP a raíz de esa guerra de Guerra Yom árabe, Kippur. sí. Y después, en 1979, tras esa revolución islámica en Irán. Ambas crisis petroleras dispararon los precios del crudo, lo que aumentó la inflación y también el desempleo
desempleo y provocó una dolorosa recesión económica en todos los países occidentales prácticamente. De hecho, Estados Unidos, a raíz de esto, pues aprendió los peligros de depender de un país extranjero en la producción de un recurso estratégico. Y claro, no iba a permitir que le sucediera lo mismo en el caso de los chips. Y además, una cosa que se usaba sobre todo para la industria de defensa. Claro. Y de repente, no es, o sea, porque el petróleo lo usas para muchas cosas, evidentemente, Es que pero eso ponía en riesgo su hegemonía. o sea, esto era depender de algo que no se podía externalizar. En un momento donde todavía la Guerra Fría no había terminado. es. Estamos Esa es la mediados cosa. de los 80. O sea, es un momento importante. Entonces, inicialmente Estados Unidos, con Ronald Reagan en la Casa Blanca, lo cual es bastante paradójico, ¿no? El hombre, el principal defensor de ese credo neoliberal, pues amenazó con aranceles a Japón si no dejaba de vender DRAM en territorio estadounidense por debajo del precio de coste. Finalmente es verdad que Tokio aceptó limitar esa venta de chips en Estados Unidos y no hacerlo a un precio tan bajo, pero también es curioso que en esta época, precisamente, un magnate estadounidense publicó una carta, un anuncio en varios periódicos en el que afirmaba que Japón se había aprovechado de Estados Unidos y que había que hacerles pagar por sus privilegios en el comercio y en la defensa. ¿Sabéis cómo se llamaba? Me suena que todavía está por ahí dando guerra. Efectivamente, Donald Trump. Era ya El que- en el ese que nos momento faltaba ya aquí, ¿eh? empezaba Bueno, a pero apuntar maneras. Aquí, pues yo recuerdo cuando hicimos el capítulo de la mente de Trump, que decíamos que, en cierto sentido, había mantenido un discurso bastante similar, solo que cambiando Japón por China. Donald Trump Sí. ha cambiado bastante muchas cosas. Acordaos cuando se intentó presentar en el año 2000 que Con quería los que demócratas, Oprah fuera sí, su es vicepresidenta y tal. verdad. Pero en el tema de los aranceles, Ahí él sí siempre que- fue bastante coherente. Ha sido Sí. como su principal posición. Y aquí lo vemos. Si cambias Japón por China, tienes Es lo lo de mismo, hoy. efectivamente. total. Sí, sí, sí. Además, Washington también creó un consorcio en este momento llamado Sematec que aportaría la mitad del presupuesto en el desarrollo de chips en Estados Unidos y que estaría financiado en gran medida por la DARPA, que es esa agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa del Departamento de Defensa, O sea, del Pentágono. A mí hay aquí una cosa que me parece súper reveladora también con el contexto actual que tenemos, y es que Estados Unidos, cuando lo necesita, mete un chuflo de apoyo económico público del copón, porque esto me recuerda muchísimo a la Inflation Reduction Act, el Chips Act de Biden. Si os fijáis, es como, uy, vamos mal, no pasa nada, que las agencias estadounidenses van a estar aquí, sobre todo el Te cogen Pentágono. la manguera y Te lo ala. juro, o sea, si lo piensas, es lo que está Sí, sí, pasando sí, hoy en sí, día. sí. Es el Te mercado tocan. amigo, pero hasta cierto punto. Sí, pero es verdad que además Estados Unidos hizo otra cosa que es también curiosa, y es para contener el auge de Japón, potenció otros competidores. Silicon Valley desafió a la industria japonesa buscando otras fuentes de suministro más baratas. Y ahí tenemos a Corea del Sur y a Taiwán. ¿Qué pasa? Que la competencia entre Estados Unidos y Japón permitió que Corea del Sur entrara de lleno, en el mercado de los chips de memoria DRAM con Samsung, y mientras tanto las empresas estadounidenses se empezaron a centrar en productos de mayor valor. Por ejemplo, Intel fue ahí cuando abandonó el mercado de las DRAM, se centró en esos microprocesadores de ordenador que hoy en día tenemos en todos Claro, lados. lo de menos valor añadido, que lo hagan los coreanos y los taiwaneses, y yo me quedo con el diseño, con el chip Claro. fashion y tal. Y a finales de los 80 fue cuando en Taiwán surgió TSMC, que era la empresa que cambió definitivamente la industria. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes. Taiwán destacaba en el montaje en general de dispositivos semiconductores, pero si quería aumentar su peso en el sector y contener esa amenaza de China que Ahí nos está. decía David, que ya además había iniciado en el 87, después de que ya Mao se pirara, sí, se falleció el Sí, hombre. se va del mundo. Había iniciado todos los programas de reforma de Deng Xiaoping, que aquí tenemos varios capítulos sobre China que están muy Sí. guays para Sí. eso. Entonces Taiwán dijo, estos están invirtiendo muchísimo en comercio y tecnología, necesito empezar a producir también tecnología y blindarme. De esa forma, TSMC nació con esa idea de revolucionaria. Me voy a dedicar exclusivamente a fabricar chips, que se acabaría convirtiendo en ese proceso que se conoce como foundry o fundición. Y hasta entonces es verdad que las compañías como Texas Instruments, que la hemos mencionado al principio, Intel o Motorola, diseñaban y fabricaban sus chips. ¿Qué pasa? TSMC separaba la parte del diseño de la fabricación y producía, como hemos dicho, los chips que le mandaban los clientes. Todo esto que hizo bajó muchísimo el coste de producción. Claro. Reventaron el mercado. ¿Por qué? Porque para sumarte a este mercado de los microchips ya no te hacía falta tener tu propia fundición Claro. para acabar de producir todos tus chips. O sea, bastaba al final con externalizar la fabricación
a una fundición, y en ese caso TSMC se presentó como la más barata, y esto permitió que también irrumpieran nuevas empresas solo centradas en el diseño. Y ahí, que es lo que se conoce como las empresas fabless, y ahí tenemos a la famosa Nvidia. Claro, que es fabless sin fábrica, Sin básicamente. fábrica, Yo Claro, me y que dedico básicamente a me dedico a pensar, diseñar, pensar, te y otro paso me el lo plano, produce. me lo fabricas y me lo devuelves y Claro. yo ya lo montaré o se Pero lo a lo venderé mejor quien lo Nvidia no compre. habría surgido porque no tenía capital para tener su fundición. Claro, es que ese es el tema. O sea, te centraste en pensar. Claro, y básicamente. TSMC se especializó tanto y lo hizo tan bien que al final era como, es que no, nadie puede competir con esa. Pero con de esa esos empresa. polvos, esto es lodo, Ya, Fernando, ya efectivamente, veremos. claro. A Estados Unidos le sale bien la jugada en ese momento, porque a principios de los 90 la burbuja japonesa estalla, el yen queda apreciado frente al dólar, eso encarece las exportaciones, en fin, y básicamente Japón entra en una crisis económica que arrastra hasta el día de hoy. Y básicamente lo que ocurre es que Japón pues, pierde completamente el liderazgo en la industria de los chips. Pero aquí, Dios aprieta pero no ahoga, lo que ocurre es que aparece un nuevo competidor para Estados Unidos. Al tiempo que Japón decae, pues surge uno nuevo en esa época de lo que todavía eran países, potencias emergentes, ¿no? Que es China. ¿Qué propicia o qué...? Bueno, sí, empecemos por qué propicia el ascenso de China, de Pekín, como nueva potencia en la cuestión de los microchips. Pues varios factores, Fer. El primero fueron los cambios en el contexto político de la propia China. Como comentaba Edu, el ascenso al poder de Deng Xiaoping en 1978 pues hizo que Pekín adoptara la estrategia de las 4 modernizaciones. Es decir, había que fortalecer la agricultura, la industria, la defensa y la ciencia y la tecnología para modernizar la economía china. Y en ese contexto, China identificó la industria de los semiconductores como una prioridad estratégica. Tan importante era que dentro de ese Ministerio de Industria Tecnológica estaba el propio Jiang Zemin, que después será siempre. el líder de la República Sí, sí, Popular sí. China. Sí, sí. Claro, el país tenía tanto interés por fabricar sus semiconductores que era fundamental no depender tanto del extranjero, porque hasta entonces, claro, China pues había carecido de una industria de chips potente. Pensemos que la Y revolución... no era una prioridad en su Bueno, pero es que desarrollo normal, ¿sabes? productivo. Es decir, ¿qué habían tenido antes? Claro, Efectivamente. pensemos... Estaban la otras revo- cosas. Contexto, Bueno, Revolución Cultural, 1966-76, que paraliza cualquier iniciativa científica. Claro. Los chips son antisocialistas. Brujería. Y claro, mientras Mao llevaba a sus ingenieros al campo para reeducarlos, pues Taiwán o Corea del Sur estaban trasladando a sus agricultores a las fábricas para impulsar esa industria de Que chips. es un modelo que luego copiaría China, el de las economías de escalas coreanas y todo Sí, esto. sí, sí. Claro, eso es. Por eso, en este momento del que estamos hablando, China llevaba bastantes años de retraso y tenía que importar chips del exterior, así que tenía que ponerse las pilas de alguna manera. El segundo factor que contribuyó al desarrollo de la industria china de los chips fue el contexto internacional, porque cae la Unión Soviética y Estados Unidos se queda como la potencia hegemónica de ese orden internacional. Claro, en ese clima de euforia hemos ganado la Guerra Fría, Washington pensaba que la globalización y la integración de Rusia o China en el comercio y las cadenas de suministro internacionales empujarían a estos países a abrazar los valores liberales de Occidente. Spoiler, vuelve a salir mal. Es que es de nuevo otra mancada de... O sea, ¿habéis visto la serie de El ala oeste? Madre ¿No? mía, qué pesado con el ala oeste. Todo está en el ala oeste y en Mad Men para entender Estados Unidos. Pero es que esto, o sea, es completamente esa visión El de liberal de globalización Clinton, liberal sí, a sí, sí. tope, no sé qué, todo va a ir bien. Y hemos comprobado que al final no ha dado ese resultado, ¿no? El maldito Fukuyama otra vez. Sí, bueno, sí. O sea, yo lo atribuyo más a que al final es eso, es una visión de hemos ganado, el mundo es nuestro y se Bueno, es acabó. el fin de la historia, Claro. Sí. básicamente. O sea, el tema al final de esto, el resultado es que vimos una deslocalización tremenda durante todos los 90 y los 2000, y es que si en 1990 Estados Unidos fabricaba el 37% de los chips, en 2010 estaba en el 13%. Claro. Claro, también es, un ojo, tercio, básicamente. y esto pasa con los semiconductores, pero podríamos irnos a cualquier otra industria estadounidense. Este escenario, es verdad que habría muchísimas oportunidades para China, que a principios de los 90 ya se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo. O sea, era un país que ensamblaba los dispositivos electrónicos, que luego en los que iban los chips, pero lo que ellos veían que lo que daba dinero de los componentes electrónicos eran en especial los semiconductores. Entonces empezaron a trabajar en esas vías. China es verdad que además, lo ha dicho David, cuando apostaron con Jiang Zemin por los semiconductores, en esa época también lo hicieron por las tierras raras,
que lo metieron como estrategia de investigación. Tira rara, Chupito. Sí, sí. Sí. Pero bueno, volviendo Alba un poco a siempre esto. en el recuerdo. Eso es. Sí, fue precisamente en esta época, o sea, en el 2000, la industria china de los chips empezó a despegar con la creación de SMIC, que es la mayor fundición china. Su finalidad, al final, era replicar un poco lo que hacía TSMC en Taiwán y poder competir con ella. Es decir, si tú consigues tener una fundición igual o mejor que la taiwanesa, pues el escudo de silicio que ha mencionado David, Desaparece. Se acaba. Y además, Estados Unidos pasa a depender de ti, lo cual es todavía más pero goloso. aquí lo curioso, y es también otro ejemplo de cómo funcionó la globalización liberal que vivimos en los 2000, para lanzar SMIC se reunieron 1.500 millones de dólares de inversores como Goldman Sachs, Motorola o Toshiba. O sea, la mitad... ¿Estos son tontos o qué? Sí, es que la mitad del capital que fundó la principal fundición de chips china era estadounidense. Tenías a las empresas estadounidenses actuando dentro de todo ese marco de la globalización liberal frente a voces dentro de la administración, pocas, pero las había, sobre todo en el Pentágono, que advertían de que a lo mejor no era tan buena idea, ¿sabes? Y al final vimos cómo las empresas estadounidenses respaldaban clarísimamente todo ese proceso de deslocalización y que querían que el gobierno interviniera lo mínimo posible. Sin embargo, es verdad que el punto de inflexión real con China se produjo con la llegada de Xi Jinping. Sí. O sea, Xi Jinping, desde el 2012, ahí tenéis el capítulo de la mente de Xi Jinping, es un personaje maravilloso al que estudiar y que hay que tener muy comprendido. Al final, para él, y él lo ha dicho en numerosas ocasiones, es inaceptable que China dependa del exterior tanto para fabricar los chips como para tener las tecnologías necesarias para producirlo. Así que se fijó como objetivo la autosuficiencia tecnológica y, de hecho, tenían armas para ellos. Tenían muchísimas ayudas estatales, un poco similar a lo que hizo Japón. Robaban secretos industriales o también presionaban a compañías extranjeras con cerrar el mercado chino, es decir, ese chantaje comercial. Y de aquí es donde surgiría la estrategia Made in China 2025, que pretendía reducir la importación de chips del 85 al 30% en 10 años, entre 2015 y 2025. Pues les queda mes y medio, básicamente. Sí, pero bueno, no van mal encaminados, ¿eh? Bueno, lo que me pregunto aquí es si China representa un poco realmente esa amenaza mayor para Estados Unidos que, por ejemplo, hace 30 años, 40 años podía representar Japón, o ha cambiado la naturaleza. A ver, no sé si mayor, pero sí que es diferente por dos razones. Primero, porque a diferencia de Japón, de Taiwán o de Corea del Sur, China no es un aliado de Estados Eso es Unidos. verdad. Menos sino, ahora, claro. Eso es De verdad. hecho, es su principal adversario Sí, geopolítico. Por tanto, el crecimiento de la industria china de chips ya no es únicamente una vulnerabilidad en la cadena de suministro, sino un peligro para la seguridad nacional estadounidense y para su liderazgo internacional. Del mismo modo, China no aspira a ganar cuota de mercado en el sector de los chips. Lo que quiere es redefinir por completo la industria. Y con esa autosuficiencia tecnológica, Pekín lo que busca es fabricar sus propios chips y no depender del exterior. Esa es la finalidad de O Pekín. sea, quiere convertirse en el primer país en concentrar todo el proceso, Eso básicamente. es. Pensemos que si China lograra eso, pondría en jaque al comercio internacional y también esa geopolítica, iba a decir de Asia-Pacífico, pero de No, todo del el mundo mundo entero. en general. Porque de repente el mayor importador de chips de todo el planeta ya no necesitaría comprar semiconductores de fuera, claro. ni tampoco dependería de Taiwán para su fabricación. Así que ese incentivo que tiene Pekín para no invadir la isla se eliminaría por completo. Precisamente quien entendió esto primero en Estados Unidos fue la administración Trump, porque la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en el año 2017 modificó la actitud de Estados Unidos hacia China. Imbuido en esas ideas de multilateralismo, de globalización, pues Washington no había visto que el dominio estadounidense en el sector se estaba erosionando precisamente por el progreso tecnológico de China y por esa dependencia tanto de Taiwán como de Corea del Sur. Y eso empezó a cambiar con la primera administración Trump y va a continuar cambiando con esta segunda, porque mientras que es verdad que el presidente se centró mucho en los aranceles, en la balanza comercial, tenemos muchos miembros dentro del Consejo de Seguridad Nacional, el círculo próximo a Donald Trump, que están apostando por una política tecnológica muchísimo más agresiva con China y lo estamos viendo. O sea, es decir, toda la presión que se está metiendo, para ellos al final la idea de correr más rápido que los demás, de ser punteros en la innovación y en el desarrollo,
no basta. O sea, no bastaba entonces y sigue sin bastar. Ya. Porque China, ellos han entendido que tiene una capacidad enorme para coaccionar a las empresas extranjeras y también obligarlas a ceder esa tecnología. Así que Estados Unidos ya empezó poco a poco a restringir las exportaciones de tecnología estadounidense a China. En especial, Washington centró su ofensiva, y esto también lo recordaréis, en la empresa china Huawei. Y es que Huawei simbolizaba el progreso tecnológico chino. De hecho, era la empresa banderada y el buque insignia Un poco del Partido el Comunista. campeón tecnológico en ese Sí, aspecto. Sí, sí. ¿por qué? Porque ofrecía la infraestructura y la red de telecomunicaciones más pionera del mundo, diseñaba sus chips de última generación para sus móviles a través de su filial HiSilicon y además tenía un gasto en I+D, ahí el capítulo que hicimos el otro día en la Guiño. Bien Politécnica, enlazado ahí. pero un gasto que estaba a la altura de Microsoft, Google e Intel. Claro. Es decir, es una bestialidad. Y además era el segundo mayor cliente de la taiwanesa TSMC. Es decir, estaban compitiendo muy, muy duro con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que ahí fue cuando empezaron a vetar la venta de chips estadounidenses a la compañía y posteriormente extendieron la presión y todas las restricciones a cualquier producto fabricado con tecnología estadounidense. ¿Esto qué hizo? Perdón, ¿qué ibas a decir? No, o sea, que si realmente con esto de Huawei, China tiene la capacidad para conseguir esa autosuficiencia tecnológica que está buscando y un No. poco los sueños de Xi Jinping. O sea, aquí el problema que tienes, perdón, es que, por un lado, cuando te restringen el uso de cualquier tecnología de cualquier maquinaria o producto que usa tecnología estadounidense, Claro. por ejemplo, TSMC no puede usar las máquinas porque hay parte de la tecnología para producir semiconductores que es estadounidense. Es decir, es como si yo de repente me dicen, este micrófono, si tiene algo de Corea del Sur, no lo puedo usar. Y resulta que esto es de Corea del Sur. Pues Ya. a lo mejor el estadounidense me dice, lo estás usando, se acabó el resto. Entonces, claro, presionan muchísimo más. Perdón, que lo he Sí, metido ahí. pero es verdad que es interesante la pregunta que planteas, lo de si tiene capacidad China para alcanzar esa autosuficiencia tecnológica con los chips, y creo que el ejemplo de Edu es bastante paradigmático, porque si por autosuficiencia tecnológica entendemos que China pueda desarrollar todas esas fases de la cadena de suministro en su territorio, la respuesta ya te digo yo que es no. Ni de coña, ¿no? Claro, porque al final para lograrlo China necesitaría software de primer nivel, capacidad de diseño, maquinaria, claro. materiales avanzados y también una mano de obra muy cualificada y en gran cantidad. Y eso en un proceso productivo tan multinacional, tan especializado, es que es prácticamente imposible, por no decir imposible. Lo que sí que puede hacer China es reducir su dependencia del exterior en algunos ámbitos y aumentar su influencia en la industria, que de hecho es lo que está persiguiendo. China está incrementando la fabricación de chips lógicos destinados a otros sectores de consumo como los vehículos eléctricos, donde son una Sí, potencia sí, lo son. y donde no se requiere una tecnología tan avanzada como por ejemplo la de los centros de datos o los teléfonos inteligentes. E incluso en ese ámbito de los móviles hemos visto cómo Huawei y SMIC han demostrado que pese a las restricciones pueden producir teléfonos con chips muy avanzados para Sí. abastecer a ese mercado interno. De hecho, el mayor ejemplo fue ese Huawei Mate 60 Pro que lanzaron en 2023, que es bastante avanzado, bastante más de lo que se esperaba, aunque sí que es cierto que todavía no se puede y equiparar. no me acuerdo cuándo fue que sacaron el microchip. ¿Os acordáis que había anunciado que habían desarrollado un microchip súper pequeño que podía competir con el de Sí. Nvidia? Que yo recuerdo que esa semana nos pusimos a mirar si en- eso era verdad o no. En Washington apretaron un poco el culo. Sí, yo sí, creo. sí. Bueno, el tema del chatbot, de DeepSeek y todo Sí, eso, sí, sí, que sí. fue bastante sonado, pero... Y además dijimos, oye, a ver qué pasa. Pero al final la conclusión es que China sigue dependiendo de los chips diseñados y fabricados en el extranjero para sus centros de datos, para toda la inteligencia artificial. Y además hay otra cosa, que esto creo que con Julio Ceballos en el CAPI que hicisteis también se vio un poco, y es que en todo el desarrollo tecnológico y económico de cualquier país influyen mucho las dinámicas políticas internas. No, claro. Por ejemplo, en China ha habido inversiones millonarias, despilfarros que no han servido para absolutamente nada porque necesitaban en algunas regiones impulsar ese desarrollo, y ahí tenemos lo que ocurrió con una fundación famosísima de HSMC que se abrió en 2017 con un respaldo económico tremendo y acabó quebrando en el 2021 sin haber producido un solo chip. Ya. Masterclasses. Es decir, al final también hay un poco de cómo funciona la estrategia interna. No pensemos, está centralizado hasta un punto, ¿sabes?
Sí, y también esta situación, porque se ha analizado mucho, ¿puede proteger a Taiwán de que China no le invada? La gran pregunta es esa. delicado. Sí, Yo te diría que no les va a disuadir, puede frenarlo un poco, pero aquí siempre lo decimos, la reunificación de Taiwán es una cuestión existencial para Pekín antes incluso de la aparición de los semiconductores. Que esto que lo quiere hacer antes del centenario, en el 2049. Sí. Patatín, patatán. Y estamos viendo que China está impulsando muchísimo sus capacidades militares, un tipo de barcos preparados para los desembarcos. Entonces ahí es muy delicado. Sin embargo, es verdad que la dependencia que tiene de TSMC aumenta mucho los costes de un conflicto abierto, porque evidentemente a China no le interesa destruir las instalaciones de TSMC si invade Taiwán. Claro, Y además, claro. Estados Unidos y sus aliados, por supuesto, tendrían otras alternativas como Samsung o Intel, que a lo mejor no son tan punteras, pero podrían empezar a desarrollarlo. Y además, tampoco sería rentable hacerse con el control de las fábricas como tal, porque TSMC y también ASML, la empresa que fabrica la, Sí, los la maquinaria, neerlandeses. ellos ya han afirmado que tienen capacidad para inhabilitar, como no lo sabemos, las máquinas de forma remota en caso de invasión china. Es decir, Taiwán también se ha preparado para pulsar el botón rojo si China decide invadir la isla. Y por otro lado, aun tomando estas plantas, China seguiría necesitando a Estados Unidos y a Japón para obtener materiales, actualizaciones de software. Por no hablar Y ya además, te habrías ganado un enemigo y te harían un embargo del copón y te comen los mocos. y sobre todo que es una industria fundamental, ¿sabes? Y tendrías que tener los trabajadores de TSMC, que probablemente no se te pusieran a trabajar. Sí, quizás el escenario más factible para China a corto plazo sería aumentar esa presión militar sin llegar a esa invasión completa de Eso Taiwán. es. Por ejemplo, a través de un bloqueo naval, Claro. claro, un escenario más Sí, pero eso verosímil. aún así El tendría muchísimo estrangulamiento. impacto en la industria de los semiconductores. Claro, claro. Y eso también, a su vez, alimentaría las dudas en Estados Unidos sobre si intervenir directamente en defensa de Taipei, si es un pretexto suficiente para entrar ahí a defender la isla. Buah, es que ese es un temor que a lo mejor un Trump te dice, bueno, mira, no vamos a liarla, sigue trayéndome los semiconductores. Sí. El business es el business. Sí, sí, sí. O sea, Exactamente. es... Pero claro, también podemos pensar que China podría utilizar este bloqueo para coaccionar a TSMC y que retome la fabricación de los chips de Huawei o que traslade tecnología y personal a la República Popular China. O sea, es un melón interesante. hay muchas variables aquí. No. Ya para ir un poco enfilando el término de este episodio, que esta gente se querrá acostar. ¿Qué Bueno, futuro? que la noche está empezando, que es viernes, ¿eh? Madre mía. Está remontando el tema. Joder. Ahora empieza lo bueno. ¿Qué futuro creéis que le espera a esa industria de los chips? ¿Hacia dónde creéis que va a ir los próximos años? Antes hemos hablado también de qué previsión puede tener la ley de Moore y todo esto. ¿Cómo lo veis? Ingeniero de barra de bar. Ingeniero de Sí, letras. sacan aquí. Total. a su Pues mira, servicio. con el codo aquí en la mesa te diré que en el plano tecnológico una de las principales tendencias será el aumento de la demanda de los chips especializados. Porque la irrupción de la inteligencia artificial, de la computación de alto rendimiento o del Internet de las cosas, pues incrementará progresivamente el peso de estos chips. Y como resultado, esas GPU pues ganarán protagonismo en detrimento de las CPU y las empresas como Nvidia afianzarán todavía ese liderazgo que tienen ya en el mercado. Claro. Incluso cada vez veremos a más gigantes tecnológicos diseñar sus propios chips, como Google, como Apple y demás. Otro tema importante, que lo comentábamos, será el futuro de esa ley de Moore, porque en los últimos años el debate sobre su vigencia pues, se ha intensificado. Pensemos que los transistores más avanzados apenas tienen unos 3 nanómetros de ancho, se están desarrollando los de 2, o sea, las limitaciones físicas harán que cada vez sea más difícil y más caro también Ya. reducir su tamaño. Entonces, no van a ser rentables. Como la carrera por miniaturizar los chips está llegando a su fin, se están buscando alternativas. Sin ir más lejos, hace unos días, un equipo internacional de científicos diseñó un chip con 41 capas verticales de semiconductores y de materiales aislantes. Es decir, si no se pueden hacer chips más pequeños, quizás una solución sea construirlos hacia arriba. Es como con el tema de las ciudades. Como más enjundia. Claro, en vez de un edificio de 3 plantas. Sí, como un sándwich de más Sí, piso está más rico. básicamente. Este tipo de cosas. Y junto a esto, pues también se están explorando otras innovaciones como nuevos materiales, más allá del silicio, como el grafeno, y nuevas tecnologías como las máquinas V de alta apertura numérica, que Edu se las ha estudiado muy bien, Sí, él y que sabe van mucho. a permitir pues, fabricar O sea, chips claro, más es que precisos y mejores. La gente se ríe de esto, pero hemos intentado entender ya la parte más informática y a mí me cuesta. Yo, ¿Que lo hayamos conseguido? Pues no, eso yo no ya- lo he conseguido y ojalá alguien me lo pueda explicar porque es que me supera. O sea, como en algo de un nanómetro, o sea, cabe a, no sé, no lo llego a entender, pero O sea, bueno. mi hermano es ingeniero aeroespacial, lo mismo me mata cuando llega a casa. Probablemente. No, pues a lo mejor se Te tiene que hace venir a una la redacción masterclass. y que me lo explique. Pero bueno, yo me voy a ir más a mi terreno, que es más el terreno geopolítico, de asuntos internacionales. Ahí lo que vamos a ver claramente en los próximos años es un esfuerzo
apostando por reconfigurar toda la cadena de suministros de semiconductores y en general la cadena de suministros globales, ya lo estamos viendo. Pero los microchips van a tener un papel central. Estados Unidos y China, por supuesto, van a intentar relocalizar parte de la producción en su territorio e ir concentrándola cada vez más. Y en esta línea, ahí tenemos como TSMC anunció en marzo que invertirá más o menos 100.000 millones de dólares para construir nuevas plantas en Estados Unidos. Se fueron ahí, creo que fue en el despacho Oval, lo anunciaron con Trump y demás. ¿Qué pasa? Que además esto lo hicieron después de que Trump ya amenazara con aranceles a todos los chips producidos en Taiwán. ¿Qué pasa? Y es verdad que aquí se guardan un poco, juegan mucho con los tiempos, dicen sí, lo vamos a hacer, pero bueno, nos quedamos los más cualificados, los más avanzados para producirlos ahí. ¿Y qué pasa? Y al igual que China, por supuesto, Estados Unidos está intentando impulsar a fabricantes nacionales. Y ahí tenemos otro movimiento muy interesante y por eso yo os decía que hay que estar pendiente de cómo chuflan la pasta de lo público. El gobierno estadounidense adquirió en agosto de este año el 10% de Intel en un intento por impulsar por respaldar, la parte de fabricación, que es la importante. Y además, Nvidia también ha invertido 5.000 millones de dólares en Intel y es verdad, va a seguir recurriendo a TSMC, pero vemos que las empresas estadounidenses empiezan a alinearse se están moviendo, para producirlo ahí. Todos estos ejemplos, al final, nos muestran cómo a través de los chips, y esto es lo que a mí me parece más bonito de este tema, entendemos los cambios en el contexto internacional. O sea, la industria actual de los semiconductores se construyó sobre la base de la globalización liberal. Sin embargo, todos esos intentos de relocalizar, de abaratar costes, reflejan lo que se hizo mal y cómo el cambio internacional nos lleva a un mundo más proteccionista y competitivo en el que los semiconductores tienen también que revertir decisiones que se tomaron sin pensar en qué riesgos podía haber si íbamos a un mundo más multipolar como al que vamos. Claro, te has venido arribísima. Es que me parece un tema súper chulo, de verdad, porque al final luego acabas soñando con microchips y contigo. Y con poemas zoroastristas, pero cuando lo planteamos dijimos, tenemos que ayudar a la gente a entender cómo todo esto es un reflejo perfecto del cambio que se está dando en el mundo. Totalmente. Pero es así. Pues nada, y de forma muy breve también, los europeos, ¿dónde quedamos en esto? Pues ya, por acabar con Europa… Con una nota de optimismo. El MMS del señor tomando un café al sol y dice, los europeos viendo la lucha de los semiconductores entre China y Estados Unidos. ¿Y Europa qué? Pues lo cierto es que hoy en día Europa carece… ¿La europea? ¿Qué pasa con la europea? Pues la europea tampoco, porque Europa carece de empresas competitivas en el diseño de chips, de fábricas para la producción de chips avanzados, de materiales críticos y de trabajadores cualificados en el sector de casi todo bien, ¿no? sí, el cheque entero. Pese a ello, y aquí quiero dar una nota positiva, vas a ir así. sí que tiene algunas fortalezas clave. Mejor ejemplo, ASML en Países Bajos, que produce esas máquinas litográficas UV. Depender de unos holandeses nunca tuvo fisuras. Pero ojo, también está… Que aparece Pérez Reverte, ¿sabes? Mejor todavía. Mejor todavía, Fer. El IMEC en Bélgica. Bueno. Unos belgas todavía mejor, claro. El centro de investigación responsable. Yo no sé, ¿hemos faltado alguna vez a los belgas? Yo creo que no, hasta que hagamos un episodio. Bueno, tenemos un artículo de Bélgica, un estado fallido. Bueno, sí, eso haremos algún día un episodio. El IMEC en Bélgica es el centro de investigación responsable de esta tecnología de ASML. Y yo aquí, por romper una lanza a favor de Europa, sin ASML no se podrían producir los chips más punteros del mundo. No, totalmente. Hay un cuello de botella enorme ahí. Y es una empresa, por eso antes os decía, hay muchos, pero hay uno. O sea, esa empresa produce las máquinas que producen los semiconductores más avanzados del mundo. Y está en Países Bajos. Es una locura. Levantarse. Es el meme de… hoy no voy a beber, 2 cervezas después, meme de Lenin. Vale, chicos, pero planteaoslo. Sí, es una cosa muy seria. Has levantado el dedo y todo. O sea, me parece… Pero es que… O sea, no estoy actuando porque me parece genuinamente alucinante que no haya otra empresa que compita al mismo nivel en otro sitio. ¿Más o menos alucinante que la arena o más o menos alucinante que los contenedores? Pero es que te digo más. En tu escala de emoción, claro… Aparte de ASML, del IMEC, también tenemos empresas punteras en la fabricación de chips para automoción y de bajo consumo. Está la franco-italiana ST Microelectronics, la alemana Infineon o la neerlandesa NXP. Y junto a esto, pues también la Unión Europea se está intentando poner las pilas e impulsar esa fabricación de semiconductores en suelo europeo a través de la Ley de Chips de 2023. Por ejemplo, estas subvenciones han atraído a TSMC a construir o a intentar construir una planta de chips en 3D en Alemania, en un consorcio con Bosch, Infineon y NXP. Incluso Intel anunció la construcción de una megafábrica en Magdeburgo,
pero la compañía terminó cancelando el proyecto en medio de esas dificultades financieras. Por decirlo así. Pero bueno, Ahí- que Europa algo tiene. Ahí No queda mucho, el, pero bueno. Rejo, el intento europeo. Ahora te damos una tila, Eduardo, para que se te bajen un poco las pulsaciones. Que te- A ver cómo, si no, cómo te duermes esta noche, Pues- básicamente. Por eso me dedico a entrar en los sueños de la gente. Claro, se te tiene que echar el rato de alguna manera hasta que te quedas tu sopa. Pues nada, esta es un poco la situación que hemos podido contar hoy de los microchips, que es un tema muy interesante, como habéis podido comprobar. Así que nada, muchísimas gracias, David, por contarnos todo esto. No, no te Y digo por el placer. currazo de Por el guión currazo de del guión investigación de David también. Te has leído otro libro, además este es en físico, este no ha venido en PDF. Sí, este en físico. Siempre en físico. Y muchísimas gracias, Eduardo, también A a ti. vosotros siempre. Gracias también a Festival Pod por invitarnos, que ha sido maravilloso. Y desde luego, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado hoy. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que lo hayáis hayáis aprendido. disfrutado. Eso es, que hayáis aprendido, que siempre es importante. Y como siempre, pues nos vemos en próximos episodios de No es el fin del mundo. Muchas gracias. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva, Jara Monter, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Producción ejecutiva Ricardo Villa, edición de sonido y sintonía original Pablo de Diego.